Hola amigos y amigas, hoy les vamos a tratar un tema de suma importancia. Digo de suma importancia para las personas que realmente no saben esto. Hoy se trata de lo que te enseñan en una iglesia, lo que te enseña un pastor, si no es que varios, lo que te enseñan las doctrinas. Yo por mi parte te puedo decir que yo no creo en ninguna doctrina, ninguna religión y no estoy aquí para defenderlas, sino para comprobarte que son mentirosas. El hecho de que yo no crea en las religiones ni en sus doctrinas, eso no me hace un ateo. El ateo es supuestamente para las personas que no creen en un creador y las personas que no creen en la sana doctrina, las sagradas escrituras. Este tema se trata de lo que te predican en las iglesias los pastorcitos. ¡Ay, pastorcitos! Para que te des cuenta si realmente son pastores del Creador o son satánicos. Digo si son satánicos, porque supuestamente no debe haber mentira en una predicación, en una enseñanza. Y mira que te está enseñando la Biblia y te está enseñando mentiras. Vamos a tratar del diezmo. Son muchísimos temas que tenemos que tratar. Para ti si es de suma importancia esto que vamos a platicar, escucha al final del video y si te gusta, te verás lo que puedes hacer, pero te recomiendo que lo compartas. Eso ya sería una opción propia y sería importante. El diezmo. ¿Realmente debes de darle el diezmo a un pastor? ¿A alguna iglesia, a alguna religión? ¿Realmente el diezmo existe en el Nuevo Testamento como mandato o no? Pues te tengo una noticia. Miren, Malaquías 3:10 pertenece al Viejo Testamento. Ahí se lo daban a levita, a los sacerdotes. Ahí se lo daban a los pobres. Le repartían según a las personas que tenían necesidades. Y ni siquiera te lo predican como viene en el Viejo Testamento. Dice traed el diezmo al granero. ¿Tú has visto en alguna iglesia que tienen granero? ¿Qué es granero? Pues mira, granero era un almacén donde se almacenaba comida. Más que nada comida. Tal vez algunas otras cosas, pero habla de comida. Hoy en día te piden dinero del 10% que tú ganas. Pero lo que no te quieren decir es que en el Nuevo Testamento, después de la llegada de Cristo, ya no existe eso. Esto lo puedes encontrar en el libro de Hebreos capítulo 7. Te va a decir que ya no existe. Léelo todo con cuidado, despacio, porque hubo un cambio de sacerdocio y por lo tanto tal ley del diezmo no existe, porque ya no es un levita, el sumo sacerdote. Léelo con cuidado Hebreos capítulo 7 para que veas si existe el diezmo, la ley del diezmo o no. La ofrenda. La ofrenda no es como te la pintan. Ni siquiera eso te lo predican bien. La ofrenda es voluntario y es lo que te nace a ti. No es ninguna obligación. Cosa que tú puedes darlo de tu mano directamente a las personas que tú conoces que necesitan. Esa es la única que vale. Si tú vas y se la dejas a un pastor, ellos se creen que están viviendo en el Viejo Testamento. Y aunque así lo fuera, a ellos no les es encargado el sacerdocio. Ellos no son levitas. Así que, como ya no son levitas, ahora tenemos un sumo sacerdote que no es levita.
Dice Hebreos 7 que es de la tribu de Judá. Lee todo el capítulo despacio para que te des cuenta. Esa es una. En 1 Corintios capítulo 16, léelo todo. Léelo todo el capítulo 16. Te vas a dar cuenta por qué Pablo decía que en el día de reposo no se recogían ofrendas, sino que lo prepararan hasta el primer día de la semana, que era el domingo. En ese primer día de la semana le daban todo, juntaban toda la ofrenda, no dice diezmo, ofrenda. Y se la llevaban a los santos de Jerusalén. Ahora, ¿a quiénes le llamaban santos? Hay unas traducciones que dicen santos y en otras dice a los pobres, que significa los pobres, los necesitados, los enfermos, las personas que tenían necesidad. A ellos se los daban, no a ningún sacerdote ni ningún pastor. Era una ofrenda voluntaria lo que te naciera en su corazón. Cuando tú ves en Hebreos capítulo 7, realmente lo que te están diciendo, ellos salen sobrando, porque ya no es obligatorio. Lee con cuidado para que sepas que ahí hubo un cambio de ley del diezmo. Hay una ley del diezmo que era obligatorio, pero como el sacerdocio ya no le pertenece a la tribu de Leví, dice que el sumo sacerdote es de la tribu de Judá. Léelo. Así como hubo un cambio del sacerdocio, también es necesario un cambio de ley. ¿De qué ley está hablando? Había una ley del diezmo. Así que, ¿ya no existe? Por supuesto que ya no existe. Te recomiendo que lo leas con cuidado. Cuando tú ves las enseñanzas que te hacen en las iglesias, para ellos no les conviene que tú sepas esto, porque se van a dar cuenta que los cachaste en la mentira. O quieres llevarle tus cadenas, si tú lo que tú vendas, que es tu propiedad, se lo tienes que reportar a la iglesia y le tienes que dar el 10%. Eso es lo que dice el mentiroso que se para en el púlpito a decirte no más ni menos que una cruel mentira. Aquí en este capítulo de Hebreos, es en el capítulo 7 es donde tú puedes comprobar cuánta mentira hay. Y lo que Pablo recogía en el capítulo 16 de Primera de Corintios son ofrendas, que no te engañen. Ofrenda es diferente que un diezmo, donde es obligatorio. Era obligatorio, pero ellos te lo hacen obligatorio. Ten cuidado, porque si él se da cuenta que tú lo sabes, te va a buscar 1000 peros y no te va a usar su intelecto. Cuidado, porque te va a usar la escritura, te la va a torcer. ¿Cómo? Como convertirlo en obligatorio el diezmo cuando ya ni siquiera existe. Y a lo que le llaman ofrendas, que es voluntaria, ahí Pablo no dice que es obligatorio. Dice lo que esté en tu corazón, pero no va para ninguna iglesia. Al pastorcito ese que te predica y se para en el púlpito, a él le va a preocupar mucho que tú sepas esto. Porque lo vas a mandar a trabajar, como dice la Escritura, que tiene que ir a trabajar. Ese perezoso vive de ti, es un vividor, es un mentiroso. ¿Sabes cómo le llamamos? Nosotros en nuestro propio idioma les llamamos satánicos. ¿Por qué? Porque el que te miente, la mentira viene de Satanás. Entonces, ¿cómo le podremos llamar pues a ese pastorcito que se para en un púlpito diciendo tantas mentiras? Tú ponle un nombre que tú quieras. Yo no lo bajo de mentiroso.
A él lo que le preocupa es eso, que se quede sin carro, sin lujos. ¿O tú has visto que el llamado pastor que está encargado de la predicación, lo has visto en las calles predicando? No, manda a sus achichincles para que le lleven las víctimas a su iglesia. Él vive de eso. O tú conoces un pastor que no recibe dinero de la iglesia. Y si te dice que no, ese tipo es mentiroso. Porque entonces no le sería rentable. ¿Lo saben? Yo supongo que sí lo saben. A lo mejor, hay uno que otro que no se da cuenta que lo robotizaron. Su propia religión. A él puede que le hayan enseñado en la doctrina que les enseñan en su propia religión que tiene que enseñar esto. O si no, no puede ganar. Y tal vez haya uno que otro que lo hace inocentemente, con fe. Pero al mismo tiempo está abusando de la fe de las personas que creen. Así que si tú das el diezmo, te está robando. Te mintió, porque eso ya no existe. Te puedo recomendar esto y muchas cosas más. Pero por el día de hoy vamos a ponerte al tanto, amigo y amiga, de las mentiras que te enseña ese predicadorcito que pones en el púlpito y te dice que el Señor ya no te va a derramar bendiciones porque tú no diste el diezmo. No dejes que te engañen. El diezmo ya no existe. Lo que quedó es una ofrenda. Y esa ofrenda tú se la puedes dar directamente a las personas que tú conoces. Porque si cae en manos de una religión o un pastor, no importa qué religión sea. Yo no voy a defender ninguna, no dependo de ellas. Pero ya que tú crees que tu salvación depende de ellas, yo te recomiendo que investigues lo que dice la Escritura, para que no te dejes llevar por la labia de esos mentirosos que están robotizados y de paso te convierten en sus víctimas. ¿Para qué? Para que los mantengas. Y ojalá te predicaran lo que es la palabra del Creador, sino que te predican puras mentiras. Vamos a dejar este tema hasta ahí. Seguido vamos a subir más videos de las investigaciones que venimos haciendo acerca de la predicación de los famosos pastorcitos. Aquellos que viven de ti y ojalá vivieran conforme dice la Escritura, sino que usan la mentira para tenerte allí como sus víctimas. Y ahí van a darle todo el dinero. Síguele dando tu diezmo a ese mantenido. Hasta luego, amigos.